Y hermanos y hermanas, un saludo cordial a todos los que nos están viendo por el canal de Teleoro. Soy el Padre José Antonio Rivera Maldonado, vicario general y vicario de educación. Hoy estaremos hablando sobre el tema de la educación con motivo de la Semana de las Escuelas Católicas. Se encuentra conmigo el Padre Pedro Ortiz de la Diócesis de Cagua. Actualmente está en la parroquia de San Pablo Apóstol. Él ha estado en la Vicaría de Pastoral, la Vicaría de Comunicaciones en Omeco, y actualmente pues trabaja para la Universidad Interamericana como profesor asociado de Ética y Periodismo. También se encuentra con nosotros el diácono Andrés Velázquez, que es profesor de este colegio, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y también pues él nos ayuda muchísimo en muchas áreas dentro de la pastoral de educación. También se encuentra la profesora Merian Quiñones, que ha estado varios años y ha trabajado en pastoral juvenil, y también pues es coordinadora de pastoral dentro del colegio Perpetuo Socorro. No se encuentra con nosotros la señora Michelle Arroyo, pero nos ha dado y nos ha ayudado muchísimo. Le agradecemos todo lo que ha realizado a través del escenario que nos pudo lograr, y también pues todos los demás servicios que nos está brindando a través de ella. Bien, hermanos, el tema entonces que nos ocupa en esta ocasión es Junto al Camino de la Esperanza. Pero antes vamos entonces a invocar a Dios, a ponernos en la presencia de Dios, y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos que bendigas a cada uno de los participantes de esta obra, así como a toda nuestra comunidad educativa. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en este camino de fe y esperanza. Te suplicamos que nos guíes con tu sabiduría y amor mientras exploramos el tema de la esperanza en nuestras vidas, en nuestra comunidad educativa. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, como les decía, estamos dentro del contexto del año jubilar que nos ha presentado el Papa Francisco con el lema Peregrinos de la Esperanza. El tema que nos ocupa se destaca muchísimo la esperanza, y nosotros entonces, como dentro de la Semana de las Escuelas Católicas, hemos propuesto como lema Juntos en el Camino de la Esperanza. Quisiera, Pedro, tú que has tenido todas estas experiencias dentro tanto de la diócesis de Caguas con los jóvenes, con los estudiantes universitarios y con otras áreas de proyectos que tú has ido realizando dentro de las comunidades de Culebra y de otras áreas, y también junto a que tú has estado con los movimientos ecuménicos en Puerto Rico, que de alguna manera también ha abordado este tema de la educación. ¿Cómo tú ves lo que el Papa Francisco nos ha propuesto dentro de este tema o lema, Peregrino de la Esperanza, y mirándolo entonces desde la educación en Puerto Rico, en el camino que vamos tanto a nivel de los colegios católicos y privados y religiosos, como también a nivel civil? Bueno, saludos Padre José Antonio, saludos Andrés, gusto me da compartir con ustedes, y Merian, gracias por esta invitación que me alegra, me entusiasma, me da como nuevos bríos volver a retomar el tema educativo con educadores como ustedes, ¿verdad? Y eso a mí me parece que es bien importante. Cuando mencionas al Papa Francisco, nos pone a vibrar. O sea, definitivamente el tema, el mencionar nada más la figura del Papa Francisco es ya algo que como que nos ayuda en la transformación interior a cada uno de nosotros, alimenta nuestra conciencia, pero sobre todo sus pasos. Lo que es Papa Francisco en términos no solo de lo que dice, sino de lo que hace. Y parte de lo que dice y hace es precisamente este tema educativo, que él lo ha manejado por gracia de Dios
a través de este movimiento educativo global, a través de escuelas, que nos da la oportunidad de repensar no solo el sistema educativo, sino de repensarnos a nosotros mismos. Fíjate que el Papa, y aquí puntualizo, porque me entregaron esta hojita, está tremendamente bien preparada, sobre el Pacto Educativo Global de Francisco, y dice, en principio, una frase que me llama la atención del Papa: todo cambio necesita un camino educativo, dice Francisco. O sea, óyeme, la verticalidad del Papa y ese dinamismo que posee en su pensamiento, esa agilidad mental y esa agilidad en lo que hace, nos permite a nosotros saber que lo que está diciendo de que aquello de que todo cambio necesita de un camino educativo es clave. Entonces, ese camino educativo, él nos ha dicho en uno de los 7 principios que se enumeran en el Pacto Educativo Global, que es el poner a la persona como centro de la educación. Podemos ir mencionando poco a poco los 7 principios luego, a través del conversatorio, pero a mí me parece que de la centralidad de la persona nos ayuda no solo a repensarnos como gente, como actores y sujetos en la dinámica global educativa, sino que nos dice: óyeme, pónganse a mirar hacia el horizonte, y mirar hacia el horizonte es mirar con esperanza. Fíjate que no solamente el Papa Francisco trabajó junto con la Iglesia y con sus asesores lo del Pacto Educativo Global, también encontramos que a nivel civil, a nivel social, a nivel mundial, tanto las Naciones Unidas como UNESCO ha trabajado también la educación, puesto que ellos hacían una propuesta de que para el 2030 tratarían de que ya el analfabetismo fuera algo ya totalmente en cero, ¿verdad? Y tenían como esa expectativa, iban haciendo como unas propuestas, entonces le llamaban ellos contrato social, contrato con la educación, de que la educación pudiera eso llegar, desde la perspectiva del planteamiento de la UNESCO. De la UNESCO, sí. Y luego entonces el Papa Francisco lo que hizo es, después que eso se estuvo realizando desde 1990 y algo, 96 en adelante, que comenzó estas propuestas, el Papa entonces luego con Francisco, cuando entra ya en su pontificado, con su Evangelii Gaudium, con su Fratelli Tutti, con todas esas encíclicas, finalmente en el 2019 se lanzó lo del Pacto Educativo Global. Claro, esto quedó un poquito atrás cuando recuerda que vino la pandemia a nivel mundial y hubo que entonces parar todo este trabajo, pero después continuó cuando se pudo y ha seguido en ese proceso y ha insistido el Papa Francisco de que se siga trabajando en todas las escuelas católicas, pero también invitando a que todo el sistema escolar a nivel mundial, de todo el privado y el público también, se unieran a él, porque según él el pacto estaba roto. En algún momento se había roto este pacto, esta búsqueda de una educación que lograra que todo niño, toda niña tuvieran las oportunidades para poder desarrollarse. Y esto que tú estás diciendo de centrarnos en la persona, o sea, de que pongamos la persona en el centro, era en ese momento tanto a nivel de la UNESCO era importante como también para el Papa Francisco. Entonces, en este momento pudiéramos hacer que nos dieran algunas ideas más prácticas de tanto el diácono Andrés como Merian, que están siendo profesores y han sido profesores varios años, cómo ellos ven que esto sería posible, porque esta es nuestra esperanza, lo que estamos hablando, si podemos ser peregrinos de la esperanza de verdad, logrando esto que el Papa nos propone y logrando también lo que a nivel civil se nos está proponiendo. Y podría mencionar que dentro de esta importancia de visión que tiene nuestro Papa, de una manera muy
inteligente, una manera muy expresiva, donde la parte de formación y de fomentación, inclusive de los propios hogares, le permita al educador llevar una buena enseñanza, siempre y cuando también tenemos la participación junto con los padres. Y una manera de ver que cada día la iglesia se integra más en esa esperanza del ser humano para que se fomente, se transforme, lleve una idea clara, precisa de que hay una guía en nuestra vida, que es nuestro Maestro, nuestro Dios, ¿verdad? Que nos permite siempre llevar esta gran meta de un gran significado. La educación, si no es una manera que sea productiva, pues desmerece, se pierde, siempre y cuando nuestros propios recursos que estamos compartiendo, tanto padres como maestros, que debemos estar siempre a la par, nos permite que esa transformación llegue, se dé y que cale en el corazón de cada uno. Esa manera de educar ahora es una manera nueva, distinta, y que no tanto como una exigencia del Papa, sino que esto debe ser una prioridad para el ser humano. Somos seres humanos capaces de aprender, de educarnos y de formarnos. Somos capaces de transformar también a nuestra sociedad. Nuestros jóvenes dependen de mucho de la educación, dependen mucho de la formación. Y si nosotros como vínculos que estamos en la sociedad, trabajando arduamente con ellos, no somos los primeros ejemplos para dar testimonio, ¿cómo vamos a dar testimonio? Así que el Papa tiene una visión clara. Hay que centrar al ser humano, hay que centrar al hombre para que descubra las características principales de ese Dios que nos ama tanto, de una manera tan especial, para llevar una vida plena, completa, hasta que lleguemos hasta nuestros últimos días de nuestras vidas. Y ojo que la educación siempre, desde principio a fin, es una manera de enseñanza, de educarnos y transformarnos. Merian, ¿y qué ejemplos prácticos en la escuela, en las aulas ya, con los estudiantes, tú has ya ido trabajando, ajustando en este proceso? Yo creo que una de las cosas, ¿verdad? Y concurro con lo que han comentado, porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener como norte es la persona. Y desde ahí es que nosotros podemos entonces buscar esas diferentes alternativas que nos van a permitir a nosotros como educadores poderles ofrecer a ellos unas herramientas que ellos puedan utilizar, no solamente en la escuela, que es importante, pero también en lo que va a ser su vida común, en lo que ellos en lo que va a ser su camino de vida. Y nosotros hemos tratado de buscar ese centro, lo que es el estudiante, dándole prioridad a él, el escuchar, porque son generaciones que tienen un sentido diferente del nuestro, de cuando eran nuestros tiempos, unas necesidades que son totalmente diferentes también. Y nosotros tenemos que verlos a ellos como personas y poder desarrollar lo que es la escucha. Porque estos muchachos de hoy en día necesitan que se les escuche. Y de esa misma manera, el poderles, escuchándoles a ellos, nosotros poderles entonces proveer esas herramientas que los ayuden a ellos a poderse dirigir. Porque ellos están saturados de muchas cosas que son ajenas a lo que es la enseñanza que en casa se le da, lo que en los colegios tratamos de nosotros, ¿verdad?, buscar a través de los valores y de poderle llevar a ellos, ¿verdad?, por un camino. Y nosotros tenemos que ver cuáles son esas necesidades que ellos tienen, cuál es su realidad de vida, que en los hogares también viven muchas cosas, y nosotros entonces poder llegar a ellos. Así es que yo creo que una de las cosas principales que nosotros hemos tratado de hacer en lo que es la realidad de jóvenes y niños es poderles escuchar, poderles ver como personas, poderles atender unas necesidades que a lo mejor en la misma casa quizás no lo pueden ver o quizás ellos no lo sienten, y nosotros poder por ahí comenzar. ¿Y te ha pasado que has tenido esa experiencia acompañando con los papás? ¿Has estado hablando con un papá? Mira, esto que veo sobre ese muchacho, él me trajo algún tipo de situación que está viviendo.
¿Ha ido ese acompañamiento? Sí, es algo que se trabaja, obviamente, ¿verdad? Nosotros teniendo pues nuestras cautelas, ¿verdad? Con respecto a lo que sea la situación, pero sí, es un factor súper importante el poder contar con padres para ese proceso y que ellos a su vez nos puedan servir a nosotros, ¿verdad? Nosotros apoyándolos a ellos apoyándonos a nosotros, para poder entonces encaminar y poder entonces de alguna manera darle las herramientas a estos chicos para que ellos puedan entonces poco a poco desarrollarse. Y sí, sin duda alguna lo que es ese diálogo entre padres, ese diálogo, ¿verdad?, con ellos para ver qué es lo que quizás ese entorno de ese niño, ayudarle en su proceso, se pueda dar. Bien, Pedro, ¿querías comentar algo más en esta línea en que lo han ido presentando? Sí, mira, a mí me llaman la atención los dos elementos que han planteado desde su experiencia, tanto nuestro diácono Andrés como Merian, y particularmente este énfasis de cómo darle una atención directa, que el estudiante se sienta cómodo y apreciado y acogido en el camino, de parte del docente. Pero yo le añadiría a esto tan significativo que plantea Merian y que ha planteado de alguna manera a nivel general Andrés, yo le añadiría un elemento que a mí me preocupa en esta época que estamos viviendo. Óyeme, tenemos que superar la educación intimista. Hay un problema de que en muchos proyectos educativos, en las aulas, en el salón de clases, se está atendiendo al estudiante, se le da la cuestión estructural educativa, pero esa correlación, esa interrelación personal, de aprendizaje no solo intelectual, sino de vida entre el estudiante y el educador o educadora, lo tenemos que contemplar y lo tenemos que atrapar hoy día para lograr que se dé esa interrelación, porque fíjense mis queridos amigos y amigas televidentes, que el estudiante va a la escuela, al colegio, o lo que sea, al proyecto educativo que sea, a aprender, pero también va a enseñar, porque tiene que darse una dinámica de educación mutua, una correlación entre lo que dice teóricamente y a nivel práctico el educador y lo que dice el educando. O sea, ese estudiante tiene mucho que decir, pero lo otro que yo le añadiría a eso es que juntos, tanto el educando como el educador, sean capaces de abrirse y salir de esa educación intimista, meramente intelectualoide, e ir a dar una mirada al entorno donde están inmersos, donde vive el estudiante y donde vive el educador. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la educación centrada, como dice el Papa Francisco, en la persona humana, esa persona humana tiene una dinámica de socialización y hay que promoverla desde el hogar, pero hay que promoverla desde la escuela, desde el proyecto educativo. Si la educación no descansa sobre una experiencia individual, o sea, personal y social comunitaria, estamos perdiendo esa centralidad de la persona y estamos deshumanizando a la educación, al sistema educativo. O sea, el Papa también ha dicho correctamente, ¿verdad? Y a mí me alegra tanto que haga tanto énfasis en esta línea, que la educación tiene que humanizarse. ¿Por qué el Papa dice eso? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué el Papa nos dice a los que estamos en los colegios, en las universidades, en los colegios católicos, en los colegios a nivel laicos, etcétera? ¿Por qué el Papa tiene que hacer ese planteamiento? Eso nos tiene que llamar la atención. Hay que humanizar la educación. Sí, estamos entonces, queridos televidentes, trabajando primero este aspecto de fomentar la importancia de la educación como un acto de esperanza y transformación de los estudiantes.
Ahora quisiera entonces entrar en otro aspecto, que es cómo promovemos los valores católicos en el ámbito educativo, destacando la fe, la esperanza y la caridad. Si nos remontamos un poquito a la labor que Jesús realizó como maestro frente a sus apóstoles, fue inmensa, ¿verdad? Como él en aquel tiempo se sentaba y le empezaba a hablar y le empezaba a ir llevando poco a poco para que se pudieran abrir su mente y su corazón, pudieran ellos entonces lograr desarrollarse. Luego, si miramos a otros dos grandes educadores, como fue Juan Bosco y como fue San José de Calazán, que ambos trabajaron la educación y buscaron que esta educación fuera gratuita. Fue una de las áreas que se logró, porque anterior a ello la educación era más bien privada, ¿verdad? Era de las familias que tenían quizás una economía suficiente para pagar a aquellos que trabajaban como maestros y profesores. Pero desde esos procesos, desde el siglo XVIII, siglo XIX, con estos dos grandes santos, se comenzó un cambio total de buscar la educación de una manera más gratuita. Y esto partía de que de unos valores destacaba la fe, la esperanza y la caridad en estos hombres también. Entonces, ¿cómo nosotros hoy podemos promover estos valores católicos? Que de estos hombres que estoy hablando surgieron pues los escolapios y también los salesianos, ¿verdad? Toda esta labor que han ido trabajando en todos los obispados, en todas las diócesis del mundo. Pero hoy nosotros, ¿cómo destacamos desde nuestros colegios católicos que tenemos los colegios católicos con unos desafíos terribles en este tiempo? Porque primero el problema de la natalidad, tenemos también el problema económico, también es otra situación que se ha ido presentando, y también los aspectos sociales y morales que también se han ido cambiando, ¿verdad? También se han ido moviendo, son nuevas variables que la iglesia se está encontrando y cómo sigue trabajando para desarrollar a ese niño como hombre y mujer, ese niño y esa niña, en esta época de tantos cambios que se han dado. Entonces, ¿cómo seguir destacando la fe, la esperanza y la caridad, Pedro? ¿Cómo tú mirarías partiendo de esta base que te he presentado? Cuando hablamos, Padre José Antonio, cuando hablamos de educación, tenemos que contemplar lo que es el principio, el génesis de la palabra, esa base. Educar significa sacar afuera. Viene del término educere, ¿verdad? Que es sacar afuera, que es hacer madurar, ayudar a madurar. Pero no es madurar, como decíamos ahorita, el estudiante nada más. Es que tenemos que madurar el profesor y el educando juntos. Entonces esa responsabilidad se nos viene encima, la tenemos que retomar con urgencia en estos momentos. Decía San Juan Pablo II en su momento, decía: estamos en tiempos de crisis, es urgente amar. Pues yo anclaría en los principios teológicos, en la fe y la esperanza y la caridad, esa experiencia amorosa. La educación tiene que ser un pacto de amor entre el estudiante y el educador, entre el educador, el estudiante y la sociedad, entre el educador, el estudiante, la sociedad y la familia. Entonces ese pacto amoroso, la educación, me recuerda a mí un gran educador puertorriqueño evangélico, Charles Rosario. No sé si recuerdan, Charles Rosario apuntaba al hecho de que se aprende haciendo. O sea, no es y no se trata desde que el estudiante lo convirtamos en lo que decía Pablo Freire, en un estilo bancario, donde el estudiante es como si fuera un recipiente donde tú en ese zafacón vas echando información tras información. No, es que tienes que dar un paso. El estudiante va contigo aprendiendo, los dos aprendemos. El otro, y ya que tú mencionabas grandes educadores de la iglesia,
Igual podemos mencionar a nuestro puertorriqueño también, además de Charles Rosario, el maestro Rafael Cordero y su hermana también. Los dos rompieron esquemas en su tiempo con respecto al proceso educativo. Como cuestión de hecho, se está tratando de promover la beatificación del maestro Rafael Cordero. Así es que nosotros, Rafael Cordero y todos estos educadores, Calasanz y Bosco y San Juan Bosco, nos ayudaron a vivir una experiencia educativa de interioridad, de la interioridad del ser. Cuando el Papa menciona que hay que centrar en el ser humano, yo de inmediato lo que pienso es en qué, en la interioridad del ser. Si no cuidamos la interioridad, se perdió todo el proceso. Entonces, a mí me parece que lo que ustedes están haciendo, yo no sé en otras diócesis qué se está haciendo, y creo que están haciendo cosas maravillosas, pero ustedes acá en la diócesis de Fajardo Humacao, yo capto, escucho y veo que hay un interés primordial por el proceso educativo. Ustedes no están hablando nada más del sistema educativo, yo no los escucho a ustedes nada más hablar de la estructura educativa, yo lo escucho a ustedes hablar de un proceso. Vale más y es más importante el proceso que ustedes llevan que los resultados, los procesos, el camino. Por eso ese Jesús que es camino, verdad y vida, ese gran educador que es Jesús que tú mencionabas, Padre José Antonio, nos pone a mirar hacia lo que es la cuestión procesal, lo que yo hago, lo que yo pienso y lo hago, y entonces transformo la sociedad. Y esto nos pone a pensar en una esperanza, nos pone a considerar una esperanza, como dije hace un rato, en uno que sea una fuerza histórica de cambio, porque la esperanza no es sentarme con los brazos cruzados, educador y educando, a ver qué sucede mañana. No, el educador y el educando tienen que ser muy creativos constantemente. Y en la creatividad del ser, tú pones los ojos y la mirada hacia ese horizonte maravilloso que te va a decir cosas nuevas cada día. Yo estoy admirando mucho y estoy, aunque de lejos, pero estoy muy al pendiente de estos procesos educativos y a mí me llama mucho la atención el proceso que ustedes llevan. Gracias, Padre Pedro, por esas palabras que tú nos has presentado, sobre todo desde la diócesis de Fajardo Humacao, ¿verdad? Lo que estamos trabajando. Y lo que tú presentabas de este educador también, Pablo Freire, ¿verdad? El brasileño, ¿verdad? Sí, brasileño, sí. También teólogo. Que acabaron con el analfabetismo en Brasil. En Brasil, sí. Y también tenemos que unir a nuestro beato Carlos Rodríguez, ¿verdad? Que trabajó mucho en la Universidad de Puerto Rico, tratando de que la gente viviera la liturgia y que ya no, y hacía esas traducciones del latín al español, tratando de que se ajustara tanto la liturgia como la palabra de Dios. Que hemos tenido grandes educadores, yo creo que sí. Óyeme, a mí lo otro que yo uniría a lo que ustedes dicen y comentan sobre el proceso que llevan aquí en la diócesis Fajardo Humacao con el obispo Miranda, es el detalle de hacer esa conexión de lo que acabas de mencionar, de la liturgia. Señores, no se olviden que los procesos litúrgicos son procesos fundamentalmente educativos. Sí, importante. Por demás, pero quisiera que Miriam y Andrés, cualquiera de ellos, nos hablara un poquito cómo ha sido entonces en esta línea de cuando van presentando a nivel de los cursos de la clase de religión, la materia de religión, que están presentando, cómo ustedes han visto los cambios cuando hablan de religión, porque ya nosotros no tenemos un estudiantado en su mayoría católico ya en los colegios católicos, tenemos mixtos, tenemos cantidades a veces en algunos colegios más bajos de estudiantes católicos que de otras denominaciones y otros que no están en nada, o sea, porque tenemos también personas que vienen, muchachos, niños que vienen de familias que no están siendo prácticos en ningún tipo de religión. Pero como ustedes van viendo que si eso está
de alguna manera floreciendo en sus estudiantes. La palabra es reto. Reto. Es reto, porque la realidad es que, como bien usted dice, hay una variedad de estudiantes en donde no todos son católicos, en donde hay el que es católico práctico, el que es católico de que pues su familia y su entorno dicen que son católicos, pero no necesariamente viven una práctica. Es retante porque con todos, con la diversidad de religiones, ¿verdad?, que cada uno de ellos practica, hay que trabajar. Entonces, llevarlos a ellos, por decirlo así, a un happy medium, Sí. en donde se pueda hablar de Dios, en donde ellos puedan conocer de Dios, en donde ellos puedan tener en su existencia como personas esos valores evangélicos sin tener que atacar a este que no es católico, a este que incluso puede ser hasta ni siquiera creyente, porque también los hay, y que puedan en sus vidas proyectar una imagen de Jesús. Pero ciertamente nosotros tenemos, ¿verdad?, que trabajar con esa diversidad y buscar todas las herramientas habidas y por haber para nosotros poder llegar hasta ellos. Y según está esa situación, están estos estudiantes que te cuestionan, que son estudiantes que ven las cosas un poquito más allá. Entonces, nosotros también como educadores tenemos que estar preparados para eso, para poder ver que según hay estudiantes que quizás se conforman con lo que uno le pueda decir, hay otros que no. Y es la realidad del joven de hoy, que busca, que quiere conocer, que quiere saber. Y ahí parte de lo que estaban comentando hace un ratito, esto de que ellos aprenden, pero nosotros también. ¿Sabe? Esto es un aprendizaje que es de parte y parte, es mutuo. Y nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros. Y por eso también la importancia de que el maestro, de que ese que está ahí con ellos, también se forme. Porque nosotros como educadores tenemos que llevarles a ellos una enseñanza, pero nosotros también tenemos que saber. Y saber muchas cosas de lo que es su realidad, de las cosas que ellos están viviendo. Porque a veces nosotros que ya llevamos años dando clases, aquellos maestros que son mayorcitos, aquellos que son más jóvenes, tenemos que estar empapados de todo para poder caminar con esos muchachos, porque si no, nos quedamos atrás nosotros y ellos van a seguir avanzando con el ritmo del mundo. Y nosotros queremos que ellos aprendan a caminar en el mundo, pero teniendo unas herramientas que parten desde lo que son los valores evangélicos. Así es que es un reto, pero no es nada que no se pueda hacer. Nosotros tenemos que dar ese pie al frente y tenemos que estar dispuestos, porque si nosotros quizás nos resistimos, tenemos un problema, pero tenemos que nosotros también, ¿verdad?, avanzar junto con ellos, dándole la mano, las herramientas correctas para que ellos puedan enfrentar. Yo me acuerdo en la universidad donde yo soy profesor conferenciante, que tenía de momento estudiantes de otras iglesias evangélicas, unos que no estaban en ninguna iglesia, estaban estudiando teología, etcétera, pero había y otros que eran seminaristas, y también de diferentes edades. Siempre es un reto para uno, ¿verdad?, como profesor, y ustedes como maestros aquí dentro del colegio, que haya esas diferencias, a veces, esas diferencias de mentalidades. Y ese siempre va a ser un desafío, pero uno tiene que ir teniendo el respeto necesario para poder atender a todas las necesidades. Claro. Pedro, no sé si- Mira, cuando ustedes conversan sobre esto, y particularmente desde la perspectiva de las virtudes teologales, toda esta visión desde la experiencia socio-religiosa, espiritualidad, etcétera, yo pensaba mientras ustedes conversaban
mientras María hablaba, pensaba, óyeme, señor director, nosotros llevamos un educador dentro, que es Jesús. Nosotros llevamos un educador dentro, que es Jesús. Y llevamos un proyecto educativo dentro, que es el proyecto del reino, de justicia y de paz. Y el Papa ha dicho que si no está centrado esto en la persona humana, perdemos mucho el tiempo, porque entonces no vamos a tener con qué sanar las heridas de esa iglesia en salida a la que estamos llamados. O sea, el proyecto educativo se extiende desde la espiritualidad personal y comunitaria más allá del aula, más allá del salón de clase. Y solo se extiende porque llevamos un maestro dentro, que es Jesús, y un proyecto que es el reino. Eso es bien importante lo que ha presentado el Padre Pedro. Quisiera ya entonces trabajar trayendo también esto mismo que él nos ha traído, el último aspecto, que es cómo inspiramos a la comunidad educativa a participar activamente en la formación de los estudiantes. La comunidad educativa, podemos hablar entonces aquí la comunidad política, o sea, el pueblo como tal, donde uno está establecido, que en este caso nosotros Puerto Rico. Podemos pensar en las familias, que son aquellos que nos traen sus estudiantes, niños y niñas, para que nosotros lo eduquemos. Está entonces el rol de los maestros, de la directora, de los maestros, y en el caso también colegios católicos, pues del vicario de educación y también del obispo como último, que está, ¿verdad?, en medio de la educación de esta comunidad estudiantil. ¿Sí? Así que cómo nosotros entonces podemos trabajar activamente según lo que el Papa nos ha presentado en esto de también uniéndolo al Pacto Educativo Global, y junto con este jubileo, estos 25 años, ¿verdad?, que es una esperanza, un camino de gran esperanza, sobre todo esta área de escuchar a las jóvenes generaciones y renovar la economía y la política, y abrirse a la acogida y responsabilizar a la familia, ¿verdad? Y como último, pues el último principio, que es cuidar de la casa común. Desde ahí nosotros tenemos que integrar todo esto, porque lo que viene nuevo ahora mismo está en medio nuestro, que es la llamada inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que de momento la encontramos en todas las áreas de educación, ¿verdad? Desde la educación más primaria, la secundaria, y luego la universitaria, y luego la profesional, donde esto pues, nos está cambiando. Son unas variables que también nos están trayendo muchos cambios, en la que nos tenemos que ir ajustando todos en esta área, la llamada inteligencia artificial, esta gran herramienta que puede ser una gran ayuda, pero para muchos quizás pudiera ser un tipo de herramienta donde se acomode de tal manera que no quieran seguir desarrollándose. O dicen, ahí está la inteligencia artificial, ahí está esa que nos haga todos los trabajos y que nos haga los trabajos que tenemos que realizar tanto en la escuela primaria, secundaria como la universitaria. ¿Qué te parece cómo integrar todo esto? Bueno, es difícil integrar. Cuando hablamos de educación, parece como fácil, pero no es fácil. O sea, esa palabra, ese término de integralidad, es bonito, es maravilloso, pero es complicado. ¿Por qué es complicado? Yo siempre he pensado, y como dicen por ahí, uno nunca es totalmente original. Siempre hay cosas que invaden nuestra conciencia y nuestro pensamiento, y vamos repitiéndolas por ahí. Así que yo voy a tomarme la libertad, no sé quién lo dijo primero, pero alguien lo dijo, porque yo me enteré. Entonces, no hay, en principio, el que no lee, no piensa. El que no piensa, no actúa. O sea, y no es que no lea, ni piensa, ni actúa de manera radical, no. Es que puede pensar menos, leer menos y actuar menos.
Entonces, ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque los pasos que hay que dar en virtud de esta integralidad de las herramientas distintas que tenemos para educar, nos tiene que hacer pensar en que hay que prepararse, señores. Yo tengo que conocer adecuada y racionalmente a mi comunidad escolar. Yo tengo que conocer adecuadamente a mi comunidad más amplia, a la comunidad civil, a la sociedad. Por eso el impacto educativo en la política y viceversa. Lo que mencionaba y que lo menciona el Papa como uno de los principios. Señores, no hay manera de que yo supere la dicotomía, la división existente en la sociedad puertorriqueña y a nivel mundial hoy día sobre la cuestión del tema de la política, solamente si nos ciframos en la política partidista, porque ahí se acabó todo. O sea, nosotros tenemos que ayudar en el proceso educativo con nuestros estudiantes a que ellos saboreen lo que es la política y lo social como un elemento distintivo de un ser que vive una experiencia de desarrollo integral comunitario, y eso es la política, un arte del servicio. Eso lo han dicho los papas, eso lo han dicho el magisterio de la iglesia. La política es un arte de servicio comunitario, de servicio al bien común. Si nuestros estudiantes no solo aprenden eso en términos teóricos, sino que lo promovemos en el salón de clases y en las comunidades con proyectos educativos adecuados, el impacto a nivel social y político va a ser grande, maravilloso. ¿Qué es lo que está pidiendo el Papa? No estamos aquí. ¿Qué divide? Pues nos dividen todas las características nefastas de una visión político-partidista que nos daña la mente y el estilo y la forma de ser. Pero ¿qué tal si aunamos esfuerzos para promover la política en sentido amplio como un elemento del arte de servicio a los demás, de promover el bien común y de insertarme yo, educador, con esos jóvenes estudiantes en las comunidades y en las comunidades más pobres, en las comunidades que nos duelen en el corazón, con esa iglesia en salida? ¿Y qué tal si vamos allí y le servimos al que no tiene con qué? Fíjense, por ejemplo, ahora acabamos de pasar la cuestión de la Navidad. Todo es educación. La experiencia de Jesús con los discípulos fue un proyecto, es un proyecto educativo. Entonces yo le decía a mi gente en mi comunidad parroquial, yo decía, oye, ¿qué tal si cada uno de nosotros invitamos a una familia que tenga necesidades muy críticas y que no tenga suficiente para comer y que no tenga una mesa cómoda con unas sillas adecuadas para sentarse? ¿Qué tal si lo invitamos a nuestras casas y nos llevamos y que estén nuestros hijos, que son los estudiantes, nuestros hijos, y que nos sentemos todos a la misma mesa a compartir y que coman con nuestros mismos utensilios de mesa y que se sienten en la misma mesa con el mismo mantel y coman los mismos alimentos que nosotros comemos? Y la gente, estaría chévere, pero se quedó todo el mundo como un poquito. Pues empezaron 2 o 3 familias a hacer la gestión. Hoy día esas familias pobres que no estaban siendo bien atendidas, que casi no iban a la parroquia y que casi no se sentían cómodas dialogando, interaccionando con los demás, interaccionan, van, llaman al cura a la casa parroquial, suben con tranquilidad, van y visitan al vecino. ¿Por qué? Porque lo aprendieron como parte de un esfuerzo educativo, socioeducativo, donde entendían y entendemos que el servicio y el desarrollo del bien común es parte de esa centralidad de la humanidad, del ser humano, que dice el Papa, y sobre todo se promueve desde una experiencia de espiritualidad comunitaria. Así que esa comunidad educativa es mucho más amplia. Es mucho más amplia. Amplia de cuando no solamente, antes solamente se miraba pues los padres, el estudiante y los maestros, pero no, esto es mucho más
cuando lo ampliamos a la vida social donde nos encontramos, a la vida política donde nos encontramos, a los cambios tecnológicos, como yo le decía, la inteligencia artificial, que también van, porque toda esta área de inteligencia artificial, todo lo que se llama también ahora inteligencia emocional, todo esto va ampliando la educación, nos está trayendo mucho más de lo que antes nos quedábamos solamente en conocimientos por aquí, unos conocimientos científicos de esta área, o conocimientos teológicos, pero no mirábamos todas las otras áreas que tienen que ver con lo último que se está desarrollando. Yo le preguntaría entonces aquí a Andrés sobre qué herramienta, ¿verdad?, está encontrando que le trabaja mejor en la educación, en el contacto con los estudiantes. Ya terminando, hoy estamos terminando este conversatorio, ¿verdad? A lo que comenta inclusive el padre Pedro y la compañera Merian, una manera de ver esto es que nosotros en vida tenemos que dar un testimonio de vida, como vida tenemos que ser ejemplos para otros, y esa ejemplicidad es la que aumenta y hace acrecentar. Los procesos van cambiando según los años, como hablamos ahorita de la nueva tecnología, ahora con la inteligencia artificial, procesos que a veces en algunos casos puede ser que atrasen especialmente a los grupos de las personas un poquito más mayores, ¿verdad? Pero a la vanguardia de los jóvenes, llevando este tipo de actitud, también tenemos que buscar maneras de actualizarnos, que es la manera que es, como decía muy bien compañera Merian, es un reto. La manera de nosotros de ver esto es que tenemos una misión, y como misioneros bautizados para llevar una buena enseñanza, junto con el proceso de que hablábamos ahorita de el concepto teologal de la fe, esperanza y la caridad. Una manera de nosotros de hacer esto es hacer que estos valores se vivan, valores que hagan realidad a una comunidad, a un pueblo, porque nosotros nos estamos sumergiendo y hay otros que tienen que continuar el paso. Algunos nos quedamos en el camino, quizás por el atraso de la tecnología, porque no aprendemos tan rápido como otros, pero a su vez nos convierte en unos misioneros. Y una de las palabras muy clave que me encanta siempre compartir es que hay que aprender, y es que estar yendo a la periferia, a la misión. Y la misión quiere decir que nos envuelve a todos, poner ese centro, a ese ser humano en el centro, pero hay que salir a la periferia de enseñanza, de educar, pero correctamente. Y siendo esto una manera muy sensible, una manera bien pensada de Dios, nos ha permitido estar en el centro de esta historia para poder recrearla y rehacerla nueva, pero con esperanza, con vida, con enseñanza, de los que continúen este gran legado puedan dejar una pieza formidable, que la unidad de la familia tiene que estar primero por encima de todo, que los valores que se enseñan en las escuelas, especialmente en las escuelas católicas, que tratan de darle este tipo de formación y de hacer enseñanza verdadera de los valores, es recrear un nuevo ambiente, una nueva esperanza, una nueva institución, lo que nosotros llamamos hoy día la institución de la familia. Esa esperanza tiene que ser siempre unísola, tiene que estar todas juntas en el mismo compás. Así que yo entiendo que con el pensamiento de la iglesia en apoyo, en los padres como apoyo, los maestros como apoyo, hacemos una verdadera sociedad, un ambiente nuevo, un ambiente genuino, donde esa vivencia de lo que presentaba el padre Pedro en relación al nacimiento de nuestra vida, es que en cada uno de nuestros corazones realmente hayamos dado luz y esperanza a un futuro. ¿Qué nos espera más allá? No sabemos, pero siempre el Dios de amor nos lleva a trabajar con todos estos tipos de hechos de vida. Bien, pues ya terminando entonces este conversatorio, ¿verdad?, que ha sido bien interesante. No sé, algo que quisieras añadir, Merian Quiñones. No, yo entiendo que esto es algo que no nos debe preocupar, nos debe ocupar.
porque estamos acostumbrados a preocuparnos y no estamos ocupándonos. Y yo creo que nosotros si esperamos, ¿verdad?, que todos estos procesos sean esa esperanza del joven, del niño que va creciendo, que está en salida a una comunidad de la que él es parte, pues yo creo que nosotros tenemos entonces que poner manos a la obra y no quedarnos, ¿verdad?, solamente de espectadores. Hay que hacer algo más. Gracias. Pedro, que tú... Sí, mira, yo finalmente, yo quisiera ocupar dos detallitos ahí. Uno, de que estando en este conversatorio para los medios de comunicación católicos en Puerto Rico, este ejercicio es una gran escuela. Esta conversación ya es un proyecto, parte de un gran proyecto educativo de la diócesis de Fajardo Humacao. Número uno. Número dos, que no se nos olvide que por aquello de la centralidad de la persona humana que dice el Papa Francisco, tú mencionabas el otro elemento de las nuevas tecnologías, lo decía Andrés también, y particularmente la inteligencia artificial. Oye, está bien, precisamente el Papa habla de la centralidad de la persona humana, porque la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías son meramente herramientas en el proceso. Y es bien importante que los educadores y educandos y todo el pueblo de Puerto Rico sepamos y no se nos olvide de que todas estas nuevas tecnologías son herramientas, porque nada, nunca ni nadie, solo Papá Dios, puede sustituir la humanidad de todos nosotros y la capacidad y la inteligencia. Y eso es importantísimo. Yo creo que en la medida en que tengamos eso en cuenta y que hagamos de todos estos conversatorios y hagamos de todos nuestros encuentros un elemento donde vamos a aprender y a compartir información y crecimiento intelectual y espiritual, ya eso nos llena y ya eso cambiará este patio. Pues muchas gracias, Padre Pedro Ortiz, que ha estado en este conversatorio. También le doy las gracias a Diácono Andrés Velázquez y a la profesora Marian Quiñones. Así pues, hermanos televidentes, terminamos y le damos las gracias. Y a nombre pues de mi obispo, Luis Francisco Miranda Rivera, obispo de la diócesis de Fajardo, Humacao, y el mío propio, el Padre José Antonio Rivera, vicario general y vicario de educación, terminamos este conversatorio. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Y la educación continúa.